Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de Física 1. En esta ocasión vamos a analizar el concepto de dinámica circular. Bueno, en la parte de dinámica circular, continuando con los conceptos de las leyes de Newton, solo que esta vez, en lugar de que el objeto se mueva en línea recta, ahora el objeto que vamos a analizar se mueve en forma circular, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos una esferita de una cierta masa m, y desde este punto se lo hace girar, ¿no? Es como si tuviéramos una cuerda, imagínense, y en el extremo tenemos una esferita y lo subimos la esferita y le hacemos dar vueltas, ¿no es cierto? Entonces, cuando el objeto está dando vueltas a esta esferita, vamos a notar que en la cuerda, en este caso, se manifiesta una tensión, ¿no? Pero además también esta esferita va a tener una cierta velocidad angular, con la cual está girando. Aquí está la velocidad angular. Pero también al mismo tiempo vamos a tener la velocidad lineal o también tangencial con la cual se la conoce, ¿no es cierto? Pero además también se va a conocer el dato del radio, o sea, cuando da una vuelta, o sea, va dando vueltas, ¿no es cierto? Obviamente vamos a tener en este caso, como es una circunferencia, vamos a tener el radio, ¿no? Bien, entonces de la segunda ley de Newton, en este caso ya para movimiento circular, se tiene la relación de sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. ¿Qué significa centrípeta? Centrípeta significa todo lo que está orientado hacia el centro, en este caso al centro de la circunferencia, ¿no es cierto? A la vez, sumatoria de fuerzas centrípetas va a ser igual a la masa del objeto de esta esferita, multiplicada por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Recuerden de que cuando veíamos movimiento circular, hemos definido la aceleración centrípeta también como la velocidad tangencial dividido entre el radio, ¿verdad? Ahora, si la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, sabemos que existe esa relación, entonces en vez de esta velocidad tangencial vamos a reemplazar por velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces, haciendo ese reemplazo y haciendo simplificaciones, otra de las formulitas que nos va a dar acá va a ser sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a la masa velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿no es cierto? Es decir, utilizando, fíjense, esta fórmula o esta otra fórmula, obviamente tiene que darnos el mismo resultado, ¿no? Bien, para aclarar estos conceptos vamos a analizar este ejemplo donde acá inicialmente indico de que la esfera gira con velocidad angular constante. Pues imagínense que acá, bueno, existe una cuerda, ¿verdad? Y acá está sujetado, o esta cuerda más bien sujeta a esta esferita de masa M. Pero acá existe un anillo, ¿no? Es decir, no está acá sujeto o está amasado, como ustedes quieran, acá puede estar también está amasado por este otro lado, no. Esta es una sola cuerda, fíjense bien. No es cierto, esta es una sola cuerda. Aquí hay un anillo, ¿se imaginan? O sea, la cuerda pasa por este anillo, continúa y termina acá, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica de que la tensión en ambos lados de la cuerda va a ser la misma, ¿no? La tensión en la parte inferior va a ser igual a la tensión en la parte superior. Y la esferita va girando de esta forma, ¿no? Esta esferita, esta es su trayectoria. Va girando de esa manera. Ahora, el ángulo que hace respecto, en este caso, en la parte superior respecto al eje vertical es 30, y en la parte inferior respecto al mismo eje vertical es 45. ¿No es cierto? Además de que en los datos radio es conocido 0,8, ¿verdad?
Y además nos indica de que esta esferita está girando con velocidad angular constante, ¿no? La pregunta es, ¿cómo calculamos la aceleración centrípeta? En primer lugar, ¿no es cierto? Al estar girando la esferita de esta forma. También, por otro lado, queremos calcular la velocidad tangencial, ¿no? Pues esta velocidad tangencial, ¿no es cierto? Es esta velocidad, ¿no ve? Imagínense que la esferita se encuentra acá, ¿no es cierto? Y va a tener una cierta velocidad tangencial. Ahora, si es que quisiéramos conocer su velocidad tangencial en este punto, si va girando de esta manera, entonces esta velocidad también es su velocidad tangencial. Podemos representar de esta forma. Esa es su velocidad tangencial. Siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces ya sabemos las preguntas, ¿no? Aceleración centrípeta queremos calcular y también queremos calcular esta velocidad tangencial. Bien. Para hacer la solución, en primer lugar, vamos a realizar el diagrama del cuerpo libre de la esfera, ¿no es cierto? Entonces, este es el diagrama del cuerpo libre de la esfera, es decir, dibujamos nuestra esférica, tal como lo vemos en la figura inicial. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? En primer lugar, su peso va a actuar siempre hacia abajo, ¿no? El peso mg. Ahora, por otro lado, actúa esta tensión, ¿no? Aquí está la tensión en la parte superior y tensión en la parte inferior. Ahora, los ángulos se repiten respecto al eje Y. Aquí está, 30 grados en la parte superior y 45 grados en la parte inferior, ¿no es cierto? Pues para ello vamos a utilizar en el eje X inicialmente su método de fuerzas centrípetas es igual a la masa por aceleración centrípeta. Quiere decir que estamos utilizando esta formulita, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con las tensiones? Si estamos analizando más antes respecto al eje X, ¿no? La referencia que acá tomamos es X positivo va en este sentido y Y positiva hacia arriba. Ahora, como estamos analizando en esta posición al objeto, las fuerzas centrípetas van a ir orientadas siempre hacia el centro. Por eso se llama centrípeta, ¿no es cierto? Entonces, podemos ya descomponer esta tensión tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no es cierto? Esta va a ser la componente en el eje X, esta es la componente en el eje Y, ¿no? La componente en el eje, en este caso, si hablamos de X, ¿no es cierto? Esta componente, como ustedes notarán, va a ser tensión multiplicado por el seno de 30 grados. Mientras que esta otra componente va a ser tensión multiplicado por coseno de 30 grados, ¿verdad? Ahora, esta tensión, ¿cómo descomponemos? Descomponemos en el eje X, descomponemos en el eje Y. Vamos a tener esta otra componente y esta otra componente, ¿no? Esta componente, como ustedes notarán, va a ser igual a tensión multiplicado por coseno de 45 grados. Mientras que esta otra componente va a ser igual a tensión multiplicado por el seno de 45 grados, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya descompuesta esta tensión, o estas tensiones, entonces la ecuación que hablamos va a ser para el eje X, ¿no es cierto? Tensión seno de 30 grados, más tensión seno de 45 grados. Como no hay más fuerzas en este eje, inmediatamente igualamos a masa por aceleración centrípeta. Esa va a ser nuestra primera ecuación. En el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este eje, como no hay ningún movimiento en este eje, ¿no es cierto? Directamente igualamos a cero. Pero sin embargo, actúan fuerzas. En este eje Y actúa tensión coseno de 30, menos tensión coseno de 45 y menos el peso. Aquí está. ¿No es cierto? Tensión cos de 30 menos tensión cos de 45 menos el peso. Y esto es igual a cero. Llamamos ecuación 2. Bien, ya tenemos entonces nuestras dos ecuaciones, ¿no es cierto? Tanto en el eje X como en el eje, en este caso, Y, ¿no? Ahora es analizar este sistema de ecuaciones y de ahí despejar inicialmente la aceleración centrípeta. En primer lugar, de la ecuación 1, de esta ecuación, vamos a factorizar la tensión en el lado izquierdo y vamos a tener esta expresión, ¿no? En paréntesis, esta expresión, o estas expresiones. Esto es igual a la masa por aceleración centrípeta, llamamos ecuación 3. De la ecuación 2, en forma similar, del lado izquierdo, vamos a factorizar la tensión. Y en el paréntesis nos quedará cos de 30 menos cos de 45, en paréntesis, y esto es igual a masa gravedad, ¿no? Si aquí es menos mg en el lado izquierdo, pasando al lado derecho, vamos a tener directamente masa gravedad. ¿De acuerdo? Bien, una vez entonces que se tienen las ecuaciones 3 y 4,
Vamos a dividir 3 con la ecuación 4. Más antes dividiendo los lados izquierdos vamos a tener tensión 0 de 30 más en paréntesis, tensión 0 de 30 más 0 de 45. Y también en el denominador vamos a tener toda esta expresión, ¿no es cierto? Tensión en paréntesis cos de 30 menos cos de 45. Igual en el lado derecho, dividimos estas dos expresiones, acá está, es como colocar una línea acá directamente, vamos a tener esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, analizando esta relación, se simplifica tensión con tensión, se simplifica masa con masa, ¿no? Y luego despejando la aceleración centrípeta, esta gravedad G, lo vamos a multiplicar, va a pasar a multiplicar a este paréntesis y vamos a tener toda esta expresión para hallar la aceleración centrípeta. Pues esta es la formulita para calcular esa aceleración centrípeta, ¿verdad? Está en función de datos conocidos. Gravedad, vamos a tomar 9,8 metros segundo cuadrado, acá son de 30 más 0 de 45, y dividir entre cos de 30 menos cos de 45, ¿no es cierto? Entonces resolvemos esta relación que tenemos en función de datos conocidos, ¿verdad? ¿No? Y el resultado da 74.43 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, si ustedes tienen una calculadora cerca, también pueden realizar toda esta operación, ¿no? Y pueden comprobar con este valor. De ese valor, a ver, por si acaso comprueben. O da un valor diferente. Ven haciendo la comprobación, jóvenes. Bien, entonces de esa forma hallaríamos la aceleración centrípeta, o sea, una primera pregunta que nos pide que resolvamos, ¿no? Y hallemos el resultado. En consecuencia, acá estamos haciendo la solución al inciso A. Bien, resolviendo el inciso B. El inciso B nos pide que hallemos la velocidad tangencial, ¿no es cierto? ¿Cómo hallamos esa velocidad tangencial? Vamos a hacer uso de la definición de la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Donde la aceleración centrípeta habíamos indicado que es igual a velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio L. Ahora bien, de esta ecuación o de esta formulita ya se puede despejar esta velocidad, ¿no es cierto? Y vamos a tener la expresión aceleración centrípeta multiplicada por el radio, ¿verdad? Y todo en una raíz cuadrada. Entonces, de esa manera calcularíamos la velocidad tangencial. ¿De acuerdo? Como tenemos ya conocido la aceleración centrípeta, lo que vamos a hacer directamente es copiar este resultado, 74,43 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicamos por el radio, o sea, por el radio de esta trayectoria circular, pero tenemos como dato, ¿no? Entonces multiplicamos por el 0,8 metros, todo en una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, de tal manera que ya vamos a poder, en este caso, hallar esta velocidad tangencial, pero en unidades de metro sobre segundo, ¿no es cierto? En la raíz cuadrada ustedes notarán de que va metro por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y de la raíz sale simplemente como metro sobre segundo. ¿Sí? En haciendo esta operación, notamos que el resultado es 7,72 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? De ese valor, jóvenes, ustedes también vayan comprobando. ¿Qué tal? Bien, entonces de esa forma aclaramos el concepto de dinámica circular aplicando la formulita de la segunda ley de Newton, más que toda esta fórmula,
de que la sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a analizar un ejemplo más aplicando este concepto de la aceleración centrípeta. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver la siguiente figura. Acá colocamos ejemplo. Bueno, indicamos entonces en la figura. ¿Qué decimos en la figura? ¿No? Esta vez voy a dibujar una barra doblada, bueno, algo así más o menos. A ver, bueno, se presenta de esta forma, ¿no? Algo así. A ver, esta barra doblada la voy a representar de esta forma. Bueno, algo así, ¿no es cierto? Y también represento de esta forma. Bueno, antes acá, hago notar de esta forma, ¿no? Es parecido a un número 1, ¿no es cierto? Se asemeja más o menos a esa forma. Bueno, algo así. A ver, nos representamos de buena manera. Bueno, hacemos así, ¿no? Ahora, ocurre de que a esta barra, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta de que acá tiene un elemento que lo hace girar, vamos a indicar esta barra, algo así más o menos, ¿no es cierto? Es decir, esta barra, fíjense, va girando de esta manera, ¿no? Algo así más o menos, ¿no es cierto? Va girando de esta forma con una cierta velocidad angular, vamos a indicar. Ahora, en esta barra vamos a colocar acá, imagínense, un elemento, decimos, un collarín, ¿no? Es como si lo introduciéramos un collarín. Este collarín obviamente tiene un hueco para que ingrese esta barrita, ¿no? Entonces, este collarín vamos a indicar de que, bueno, dibujo de esta forma, algo así más o menos. Es el collarín, ¿sí? Está ya insertado, diremos en este caso, a esta barra doblada. Obviamente vamos a tomar en cuenta que este collarín es de una cierta masa, indicaremos masa M, ¿no es cierto? Además, tomamos en cuenta de que el ángulo que hace esta barra doblada, bueno, de esta forma, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta de que indicaremos un ángulo alfa. Enseguida vamos a dar datos, ¿no? Por otro lado, también hacemos notar esta longitud, ¿no? Es decir, si acá estamos tomando como eje, imagínense, este es el eje, ¿verdad? ¿No es cierto? Y la distancia hasta donde está insertado el collarín, esa distancia, imagínense, va a ser conocido, ¿no? Lo llamaré distancia L, ¿no? La distancia L, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, es como si la barra está girando de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, el collarín también va a ir moviéndose de esta manera, ¿verdad? Esta va a ser la trayectoria, ¿no es cierto? Y se va girando de esta forma. ¿Se imaginan, no? Si esta barrita va girando, entonces el collarín también, como la base está doblada, también juntamente va girando este collarín juntamente con la base. ¿Sí? A ver, voy a colocar acá los datos con los cuales debemos resolver este problema, ¿no es cierto? En primer lugar, voy a considerar el ángulo alfa. Este ángulo alfa asumimos que es de 60 grados. La longitud L, les repito, esta longitud donde está el collarín hasta este eje, ¿no es cierto? Esta distancia L, vamos a asumir, por ejemplo, que sea de 30 centímetros, ¿no? Otro dato que vamos a tomar en cuenta es
por ejemplo, el coeficiente μ de rozamiento. En este caso estático, ¿no? O sea, imagínense de que si el collarín ingresa, ¿qué es lo que pasa? Va a haber un rozamiento, o sea, en estas partes en contacto, ¿no? De la base y también del collarín. Y este μ de rozamiento vamos a asumir, por ejemplo, que sea de 0,8, digamos. ¿Sí? Bien, la pregunta es, acá indicamos hallar la velocidad angular, digamos, angular mínima, indicaremos, de la base doblada. Aquí indicamos de la base doblada. Bueno, de la base doblada indico para que el collarín, ¿no es cierto? Es decir, este objeto que lo hemos introducido, pueda estar en equilibrio. Indicaremos estar indicaremos en equilibrio, ¿no? Puede estar, indicamos en equilibrio, ¿no? En la posición mostrada, obviamente, ¿no es cierto? Puede estar, digamos, en equilibrio. Pues acá completaremos para que esté claro el enunciado. En la, decimos, posición mostrada, ¿no es cierto? Acá vamos a aclarar. Antes, para resolver, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, como estamos en problemas de dinámica, ¿no es cierto? Acá les indico en la posición mostrada. Bueno, en la posición indico mostrada, ¿no? Es decir, fíjense, si va girando de esta forma, ¿no es cierto? Acá les voy a dibujar también las trayectorias de este collarín, bueno, algo así más o menos. A ver, espero que se imaginen, ¿no es cierto? Entonces va girando de esta manera, ¿no? A ver, acá se presentó de esta forma más o menos, ¿no es cierto? Esta es la trayectoria que va realizando el collarín, juntamente con la base. Bueno, algo así más o menos, ¿no? Va girando de esta manera, el collarín. Como toda esta base va girando de esta forma, también el collarín va a ir girando, ¿no? Entrando a la pizarra, saliendo, entrando, saliendo, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces para ello, como les decía, voy a realizar el diagrama de cuerpo libre del collarín, haciendo la solución, ¿no? Acá indico diagrama de cuerpo libre del collarín, ¿no es cierto? Dibujo precisamente este objeto de esta forma. Bueno, algo así más o menos, ¿no? Este es el collarín de una cierta masa M, ¿verdad? Y vamos a tomar en cuenta los ejes X y Y, ¿no? Vamos a tomar en cuenta hacia este lado el eje X positivo y el eje Y positivo hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Inmediatamente notamos de que la primera fuerza que va a actuar va a ser su propio peso. Hablamos de masa-gravedad, ¿no es cierto? Pero también por otro lado va a actuar la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿qué significa este concepto de velocidad angular mínima? O sea, significa que nos desvale hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, de mínimo. Ahora, si queremos que nos desvale hacia abajo este collarín, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la fuerza de rozamiento va a actuar hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si actúa hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente vamos a tomar en cuenta esta fuerza de rozamiento orientada en esta forma. ¿Sí? Esa es la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Y el ángulo que hace, obviamente en este caso, va a ser este ángulo, ¿no? Acá, representado con el ángulo alfa, ¿no?
Pero también al mismo tiempo, como está apoyada sobre esta barra, ¿no es cierto?, va a actuar una fuerza normal también orientada de esta forma, ¿no? La fuerza normal de dirección va a ser esta. Y el ángulo que hace, el ángulo alfa se repite acá, respecto al eje, en este caso Y. ¿De acuerdo? Bien, perdón, a ver, analicemos bien estos ángulos. A ver, veremos. Acá está el ángulo alfa, ¿no es cierto? Y si hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Dónde se repite este ángulo alfa? Este ángulo alfa, por ejemplo, de la fuerza de rozamiento. ¿Respecto al eje X o respecto al eje Y? ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuál lado se repite? A ver, vayan analizando. ¿Qué es mejoras? ¿Ah? A ver, 60 grados. Acá se repite, ¿no? Respecto al eje Y. Acá se repite el ángulo alfa. Y también se repite hacia este lado, ¿no es cierto?, el ángulo también alfa. ¿Está correcto? ¿O hay alguna observación? Está correcto, ¿verdad? La repetición de ángulos. ¿Sí? Bien, entonces una vez que ya tenemos definido los ángulos de esos vectores, entonces vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton, ¿no es cierto?, donde indicamos, fíjense, bueno, acá voy a continuar, en el eje X, la sumatoria de fuerzas centrípetas, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, las fuerzas centrípetas ahora, si están girando de esta manera, va a estar orientado hacia la derecha. O sea, significa de que en este sentido van a estar actuando las sumatorias de fuerzas centrípetas, ¿no? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas centrípetas va a ser igual, por definición, a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta, segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos descomponiendo, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza FR va a descomponer en el eje X, ¿no? Esta va a ser una de sus componentes, y también esta va a ser otra de sus componentes. Me refiero a la fuerza de rozamiento. La fuerza normal también puedes descomponer en el eje Y, en el eje X. Esta va a ser la componente en el eje X de la normal, y esta va a ser la componente de la normal en el eje, en este caso Y. ¿Verdad? Ahora bien, entonces decimos, sumatoria de fuerzas centrípetas. Estas fuerzas centrípetas van a ser positivas, les repito, aquellas que están orientadas en el eje X hacia la derecha. Entonces, en primer lugar, podríamos escribir, a ver, decimos, fuerza de rozamiento, ¿no? Como el ángulo está al otro lado, va a ser multiplicado por el seno del ángulo, en este caso alfa. ¿Está correcto? Y en sentido contrario va a actuar la componente de la normal, indico menos la normal, multiplicado en este caso por coseno de alfa. Y esto va a ser igual, como no hay más fuerza en este eje, a la masa del collarín multiplicado por la aceleración centrípeta. Pero esta aceleración centrípeta, ¿no es cierto?, hablando en función del, en este caso, de la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad angular, en este caso, al cuadrado, multiplicado por el radio, ¿no? Entendiéndose de que el radio es esta distancia, ¿no? Desde este punto precisamente hasta el eje. Este es el radio, el cual se puede también calcular. ¿De acuerdo? Bien, entonces si planteamos de esa manera, ¿no es cierto? Y además, haciendo notar de que la fuerza de rozamiento por definición es igual al μ multiplicado por la normal por seno de alfa menos la normal n multiplicado por coseno de alfa, y esto es igual a la masa velocidad angular al cuadrado multiplicado por radio. Ahora, ordenando bien ya esta ecuación, podemos factorizar la normal n, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual al μ multiplicado seno de alfa
menos el coseno de alfa, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿no es cierto? Llamaremos ecuación 1. ¿Está bien? En forma similar, procedemos para el eje, en este caso, Y, ¿no es cierto? Solo que en el eje Y, la suma de fuerzas en este eje va a ser igual, nuevamente igual a 0. Porque en este eje no hay ningún tipo de movimiento, ¿no es cierto? Porque la trayectoria en este caso es circular horizontal, ¿verdad? Entonces, basándonos en esta definición, la ecuación que vamos a armar, en este caso, va a ser la siguiente, ¿no? Es decir, vamos a hacer acá normal multiplicado por seno de alfa, su componente en el eje Y, ¿verdad? Normal multiplicado por el seno de alfa, ¿no es cierto? Pero también la fuerza de rozamiento, su componente en el eje Y va a ser más, ¿verdad? Más la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Este componente, multiplicado por el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Pero además hacia abajo está actuando su propio peso, más la gravedad, y esto es igual a 0. ¿Perdón? Ahora, si acá tenemos normal seno de alfa más, pero fuerza de rozamiento es igual por definición μ multiplicada por la normal n, coseno de alfa, ¿no? Menos mg, el peso, ¿verdad? Igual a 0. Ahora bien, vamos ordenando. De estos dos términos puedo factorizar n y vamos a tener seno de alfa más el μ multiplicado por el coseno de alfa. Ahora este mg, como está con negativo en el lado izquierdo, lo llevamos al otro lado, va a pasar con signo positivo y vamos a tener masa gravedad. ¿De acuerdo? Y esta va a ser nuestra ecuación 2. ¿No es cierto? Ahora bien, inmediatamente ya teniendo las ecuaciones 1 y 2, resolvemos este sistema de ecuaciones, con la que voy a continuar, ¿no? Entonces decimos, acá una forma de hacer mucho más rápido es dividir, ¿no ve? O sea, acá, a continuación indico dividiendo, decimos 1, la ecuación 1 con respecto a la ecuación 2, ¿no? Haciendo esa división similar al ejemplo anterior que hicimos, ¿verdad? En el lado izquierdo vamos a tener, voy a continuar acá, n multiplicado por μ por seno de alfa, ¿no? Menos el coseno de alfa. Y todo dividido entre, en este caso el n, toma en cuenta el lado izquierdo de la ecuación 2, acá tengo el seno de alfa, ¿no es cierto? Más el μ multiplicado por el coseno de alfa, ¿no? Y en el lado derecho también multiplicando, vamos a tener masa, velocidad angular al cuadrado multiplicado radio, y dividido en este caso con el lado derecho de la ecuación 2, estamos hablando de masa gravedad, ¿no? Desde acá notamos de que normal con normal se va a simplificar, masa con masa se simplifica, ¿de acuerdo? Y de esa manera vamos a poder despejar ya la velocidad angular de esta parte, ya lo podemos dar, ¿no es cierto? Entonces, les decía, puedo ya despejar la velocidad angular de la que buscamos, mínima, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? Esta g lo llevo al otro lado a multiplicar al μ multiplicado el seno de alfa menos el coseno de alfa, ¿no es cierto? Y dividido en este caso, r va a pasar al otro lado a dividir, r está al cuadrado por si acaso, ¿no? R, ¿no es cierto? A ver, multiplicado por el seno del ángulo alfa más el μ multiplicado por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Esta es la fórmula inicial que tenemos. Pero, ¿qué pasa con el radio? Fíjense. Analizamos esta parte, ¿no? De nuestra figura. Acá longitud L, el ángulo alfa, y acá es radio D. R queremos calcular. Entonces, podemos utilizar la relación seno, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero acá indico de la figura, ¿no es cierto? De la figura, entonces, notamos que en ese triángulo podemos aplicar seno de alfa, y esto va a ser igual
a radio dividido entre la longitud L. ¿Sí? O sea, R sobre L. Entonces, esta relación R ya se puede despejar, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la L multiplicado por el seno del ángulo, en este caso alfa. Bien, entonces, como ya tenemos también definida el radio en función de datos conocidos, ¿no es cierto? Finalmente indicamos, por tanto, ¿no? Esta velocidad angular que tendremos que calcular va a ser igual a la G gravedad, ¿no es cierto? El mu multiplicado por el seno de alfa menos el coseno del ángulo alfa dividido entre R, pero en vez del radio R, voy a copiar L multiplicado por seno de alfa, ¿no? Y en paréntesis acá tendremos seno de alfa más el mu multiplicada por el coseno del ángulo, en este caso alfa. Ahora, como está elevado al cuadrado, la velocidad angular, al otro lado de esta ecuación pasa directamente en una raíz cuadrada. ¿No es cierto? Y de esta forma ya se pueden desplazar datos, ¿verdad? Ahora ustedes también pueden desplazar datos. ¿Y cuál es el resultado al cual vamos a llegar? A ver, acá desplazando datos, ¿no es cierto? Si tenemos acá la raíz cuadrada, ¿verdad? La G gravedad vamos a tomar en cuenta 9,8 metros sobre segundo, indicaremos al cuadrado. ¿Sí? Luego vamos a multiplicar por el coeficiente mu. En los datos sabemos que es 0,8, ¿no es cierto? Multiplicado por el seno de 60 grados, ¿verdad? Menos el coseno de 60 grados, ¿no es cierto? Y vamos a dividir ahora entre L. Pero como L es dato, 30 centímetros. Pero llevado a metros, recuerden que hay que siempre uniformizar las unidades, ¿no es cierto? El 30 centímetros es también equivalente a decir 0,3, ¿no ven? ¿Sí? Es equivalente a decir 0,3 metros. Bueno, separamos, ¿no? 0,3 metros. ¿Está correcto? Es por lo tanto, si L vale 0,3 metros, ¿no? Vamos a multiplicar por el seno de 60 grados, ¿no es cierto? Y en paréntesis colocar seno de 60 grados más el mu. Pero mu vale 0,8, ¿no es cierto? 0,8 multiplicado por el coseno de 60 grados. ¿Está correcto? Ahora sí. Realizamos esta operación, ¿no es cierto? Acá ustedes notarán de que se va a simplificar metro con metro, ¿sí? Y vamos a tener 1 sobre segundo cuadrado entre las raíces, pero se agrega, en este caso, si estamos hablando de manera circular, la unidad de radianes. El resultado va a estar dado entonces en radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es esta operación, por favor? A ver, ustedes están hagan. ¿Cuánto les da esa velocidad angular? ¿Me ven haciendo no? ¿Qué es, jóvenes? ¿Alguien ya lo sacó? A ver, hacemos funcionar la calculadora. No sé si coinciden conmigo. Yo obtengo 2,40 radianes sobre segundo. ¿Está bien ese valor? ¿Qué tal? ¿Qué dice?
Está correcto, ¿verdad? De toda esa manera se analiza este problema también tomando en cuenta dinámica circular, ¿no es cierto? Es decir, fuerzas centrípetas, ¿no? Entonces el resultado acá para la velocidad angular mínima es 240. Ahora, si nos pidiera la máxima, ¿qué pasa? Solamente en el diagrama del cuerpo libre, en vez de colocar la fuerza de rozamiento en el sentido, actuaría en el sentido contrario. Así que no sería la máxima. Pero ahora nos dice mínima, es por eso que la fuerza de rozamiento hemos colocado hacia arriba. Bien, jóvenes, de esa manera aclaramos con estos ejemplos el concepto de dinámica circular. La próxima clase vamos a ver la parte de estática. ¿Sí? Bien, coronel, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.